texto que espero que todos lo sabemos. Evangelio de Mateo, capítulo 16. Vamos a buscar en el verso 18, que es una declaración. Dice el verso 18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Tenga la bondad y se sientan, hermanos. Y gracias al Señor, es un privilegio formar parte de la iglesia del Señor. Quiero hablarles de eso, de la iglesia del Señor. La humanidad se dividió en tres partes. Y Pablo lo menciona, ¿no? Para que no seamos tropiezo ni a la iglesia de Dios, ni a judíos, ni a gentiles. Entonces se dividió en tres partes: la iglesia, los judíos y los gentiles. Nosotros éramos gentiles, no éramos judíos, ni necesitamos ser judíos para ser salvos. Éramos gentiles, pero cuando el Señor quiso formar su iglesia, la formó de judíos y gentiles. Entonces el que está en Cristo ya no es ni judío ni gentil. ¿Entendido, hermanos? Y no necesitamos salirnos de la iglesia para volvernos judíos y poder ser salvos. No lo necesitamos. Hablemos un poquito de la historia cuando Dios no tenía un pueblo. Hubo tiempo cuando Dios no tenía un pueblo suyo. Las gentes iban, todas las gentes. Después del diluvio, las gentes se multiplicaron y cada cual tomó su camino. Solo por allá un hombre comenzó a invocar el nombre del Señor o a tener temor, y ya pues hubo los hijos de Dios y los demás. Pero Dios, pensando en un pueblo, llamó a un hombre llamado Abraham. Cuando Dios llamó a Abraham, no lo llamó porque era como el más piadoso, como el mejor de esa época, no. Se describe la historia de Abraham. Estaba en Ur de los Caldeos. Su familia era idólatra, tenían un politeísmo enorme, creían en muchas deidades, muchos dioses. Pero allá miró Dios en su gracia para escoger un hombre de entre todos los que había y hacer algo especial con él, enseñarle sus caminos, limpiarlo de todas esas inmundicias de la idolatría. Y entonces comenzó a pactar con él. Por eso entre los pactos hay uno que se llama el pacto abrahámico, o sea, el pacto de Dios con Abraham. Los pactos que Dios hizo con Abraham son unilaterales. Dios se compromete a Abraham. Lo único que tiene Abraham es que obedecer y creer. No es que tiene que hacer esto y que tiene que hacer otro, no, solo obedecer. Ese era el pacto de Dios. Y de Abraham, como ya ustedes saben la historia, su esposa estéril, no solamente estéril, muchos años avanzados, creo que Sara tenía como 90 años, pero Dios, que hace esas cosas extrañas, le concedió tener un hijo, y ese hijo le llamaron Isaac. También otro anciano con casos parecidos, pero Isaac tuvo dos hijos. ¿Recuerdan cómo se llamaban los dos hijos de Isaac? Díganme los nombres.
¿Por qué ustedes mencionaron a Jacob primero si fue primero Esaú? Porque ustedes son más amigos de Jacob. Pero primero fue Esaú y Jacob, porque Esaú era el primogénito. Eran gemelos, pero nació primero Esaú. Y como Esaú menospreció como esa cercanía con Dios, como pertenecer, como todo lo sagrado que había incluido en la primogenitura, en las promesas que había, yo quiero que ustedes vayan haciendo un paralelo entre eso que le estoy diciendo y el privilegio que tenemos como miembros de la Iglesia del Señor. Porque ahí eso es lo que ocurre, y el libro de los Hebreos hace referencia a los creyentes, a nosotros los creyentes, y nos dice que no sea que haya entre nosotros algún profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. O sea, no me importa la salvación, yo me voy al baile, o yo me emborracho, o yo me tomo otra mujer por mujer, no importa, la salvación no me interesa, yo estoy aquí y podemos estar aquí como Judas, cantando en el momento del canto, cenando en el momento de la cena, y eso es todo. Entonces hagamos ese paralelo. Ahí vamos, Abraham, luego Isaac, luego Esaú y Jacob. Jacob tuvo en poco los privilegios de pertenecer al pueblo de Dios. Jacob tuvo una dimensión diferente. Él tuvo una visión distinta. Él dijo, a mí sí me interesa el futuro. A mí sí me interesa la primogenitura. Interesarse por la primogenitura nomás no era lo material, era también la parte espiritual, porque al primogénito le correspondía ejercer el sacerdocio. En ese entonces no había leví, no había sacerdocio levita. El patriarca, el jefe de casa, era el sacerdote de su familia. Era el que presentaba clamor, oración hacia Dios por su familia. Así que el primogénito, a la muerte del padre, le correspondía hacer eso. ¿Privilegio? Claro, un privilegio bastante grande poder hacer ese trabajo para Dios, por su familia. Y Jacob lo dimensionó de esa manera, lo entendió, dijo, a mí sí me interesa. De Jacob, ya sabemos la historia, 12 patriarcas. Las 12 tribus de Israel nacen de Jacob. Las 12 tribus de Israel. Y ahí tenemos a Dios interesadísimo por Israel. Tan interesado por Israel que Dios dijo que Israel es la niña de mis ojos. Quien toca a Israel, toca con Dios. Dios le dijo a Abraham, Abraham, no te preocupes, yo bendeciré a los que te bendigan, pero a los que te maldigan, maldeciré. Y así ustedes han visto en el desarrollo de la historia, los países que han hecho esa discriminación antisemita, no les ha ido bien. Ustedes oyeron del atentado que ocurrió, lamentamos eso. Lamentamos lo que hubo en España. ¿Se acuerdan? En Barcelona, España. Fue desastroso y sigue siendo desastroso porque ahora los yihadistas, o sea, la supuesta guerra santa de los musulmanes contra el mundo, tienen amenazas, han creado videos y los han puesto en las redes sociales para amenazando a España. Y amenazando pues especialmente allá en ese sitio porque tomaron algunos de esos, algunos murieron de estos terroristas que causaron ese daño. Pero si ustedes saben un poco de historia, poquitico, no hay que saber muchísimo, un poquito de historia. España lanzó, votó, pisoteó a los judíos. Hubo una época cuando había muchos judíos en España. Ellos trajeron mucha prosperidad y
mucho avance, pero como España fue afectado por el sistema religioso romano, entonces llegó a España y subieron reyes que eran religiosos, muy religiosos. Entonces se inventaron lo de las inquisiciones, votaron a los judíos, les pusieron por apodo los marranos. A los judíos que querían permanecer con sus propiedades y en tierra española, les exigían: conviértanse al catolicismo y ahí los dejamos quietos. Entonces por eso les pusieron marranos, porque el marrano es el que vuelve al vómito, ¿no? Vuelve al lodo, vuelve al lodo lo sacaron del lodo, lo bañaron, pero vuelve otra vez y se siente bien solo en el lodo. Entonces ahora España está cosechando lo que históricamente ha sembrado en contra de los judíos, porque vuelvo a repetirle, Israel es un pueblo consentido por Dios. Israel tendría mayor prosperidad, mayores bendiciones, porque vea, hasta hoy Israel está en desobediencia, y si estando en desobediencia todavía ve la mano del Señor obrando a favor de ellos. Piensen ustedes qué sería si Israel hubiera conservado ese estatus que Dios le dio. Sin lugar a equivocarme, le digo que Israel sería la primera potencia en el mundo hoy día. No es que sea un pobrecito estado, no, Israel está bien ubicado, y siendo tan pequeño y estando rodeado de tantos enemigos con muy buena capacidad bélica, sin embargo, no se atreven, porque ahí Israel tiene su guardado. Se lo digo a usted, pero no se lo van a contar a nadie. Israel, entre los países que tienen arsenal atómico, está Israel. Ustedes verán que cuando hay algunas luchas, inmediatamente los gringos comienzan a interceder y le dicen a los judíos: cálmense, cálmense, no, tranquilo, no vayan a atacar, tranquilo, porque es que si eso ocurriera sería lamentable. Bueno, esto es hablando de Israel. Era un privilegio pertenecer a Israel. Repito, era un privilegio pertenecer a Israel. No solamente por su sistema político y económico, sino por su sistema religioso. Israel tenía el privilegio de invocar al único Dios verdadero. Dios se le aparece a Abraham y le dice: Abraham, yo soy el Dios todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Tenían ese privilegio. La gente de alrededor se hacían adeptos a la religión judía. Y aún en los tiempos de Jesús el Señor, la gente se hacían adeptos, seguidores. Ejemplo, el etíope. Aquel etíope que ustedes ven en el capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles es un hombre que venía de Etiopía a Jerusalén a adorar. ¿Qué tenía que hacer una persona para pertenecer a la religión judía? ¿Qué tenía que hacer? Bueno, ustedes deben saber, porque hay algunos que ya llevan añitos oyendo predicar la palabra. En primer lugar, tenía que circuncidarse y obedecer la ley judía. Eso tenía que hacer: circuncidarse y obedecer la religión judía. ¿Por qué lo hacían? Porque consideraban un grande privilegio pertenecer a ese pueblo, al pueblo de Israel. Lo consideraban, y de verdad que lo era. Era un privilegio. Ahora pensemos en la iglesia del Señor. Aunque hay tantas interpretaciones para la iglesia,
Pero cuando el Señor vino, la religión judía estaba bien mezclada, escribas y fariseos, que era como un título honorífico, ahora era un calificativo grosero, y decirle a alguien usted es un fariseo, y ahora peor, ¿no? Si alguien le dice usted es un fariseo, le están diciendo de todo: mentiroso, tramposo, bueno, cualquier cosa. Entonces dejó de ser como tan atractivo. Jesús el Señor dijo esto. Es la primera vez en los 4 evangelios que se menciona la palabra iglesia. El Señor menciona iglesia a futuro y dijo: a la confesión de Pedro, tú eres el Cristo, o sea, eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea, sobre la declaración que acaba de hacer Pedro, no sobre Pedro, porque esa es la equivocación religiosa, que Pedro es el primer líder, etcétera. No es Pedro, porque si usted es un poquito estudioso y retengan esto que le voy a decir, Pedro ni siquiera fue el primer líder. Si usted lee el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, usted se da cuenta que el presidente de esa asamblea que convocaron en el capítulo 15 de Hechos fue Santiago. ¿Han leído Hechos? Claro que sí lo han leído, pero tal vez no le han puesto atención. Pero el que mandaba ahí la parada era Santiago. Pero usted no ve que a Santiago le dan así como preponderancia, como que tan importante, como que hay que hacerle un busto, hay que hacerle una efigie. No. En cambio la equivocación es con Pedro. Ahora sí, si Pedro fue el primer papa, entonces que los que siguen se casen, porque Pedro sí era casado. Amén. No fue sobre Pedro. La declaración es Cristo. Tú eres el Cristo. Y Cristo es la roca de la eternidad. Y Jesús el Señor dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, ¿cuál es la definición de iglesia? Hay muchas. Hace un tiempo, y aún creo que todavía los hermanos dicen: me voy para la iglesia. Mentira, vienen es al templo. Bueno, ahora y quiera dicen iglesia. Antes decía: me voy para la capilla. Todavía la tradición católica. Me voy para la capilla. Eso tampoco es una capilla, esto es un salón de predicación. Este es el santuario nuestro. Y nosotros somos el santuario del Señor. Amén, espero que me puedan entender. Entonces cuando dicen yo me voy para la iglesia, ¿será que la iglesia es un edificio donde se reúnen las personas para el servicio? Cuando todos nos vamos de aquí, esto no es iglesia. Amén. Voy a leerle algunas definiciones que tengo aquí anotadas de iglesia. La palabra iglesia es asamblea, congregación, reunión, santuario, tabernáculo o templo. Y si la palabra templo, búsquense ustedes 1 de Timoteo capítulo 3. Yo quisiera no correr en esta enseñanza porque lo que quiero es que nos quede claro y podamos ver el enorme privilegio que tenemos nosotros de ser la iglesia del Señor. Verso 14 de 1 de Timoteo 3. Esto te escribo aunque tengo la esperanza tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la casa del Dios viviente.
columna y baluarte de la verdad. Tome estos versículos porque una enseñanza que no esté basada en la Biblia puede ser psicología, puede ser relaciones humanas, puede ser cualquier cosa menos un sermón bíblico. Sirva esto para los predicadores. Debe estar, nosotros somos bibliocéntricos, cristocéntricos, todas nuestras enseñanzas deben estar basadas en las Escrituras. Segunda carta de Corintios, capítulo 12, verso 13, cuando habla de los dones del Espíritu y de la iglesia del Señor, dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. Fuimos incorporados en un solo cuerpo. Lo que les decía, judíos, cuando hace la mención de griegos aquí, es igual que la que está en Romanos capítulo 1, verso 16. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, lo que quiere decir al gentil. Entonces el Señor cogió de ambos grupos y los incorporó en su iglesia, nos dio el privilegio. Ahora les repito lo que decía al comienzo: no tengo que hacerme judío, más bien el judío tiene que hacerse cristiano para ser salvo, porque hay un nombre poderoso que es sobre todo nombre, en el cielo y en la tierra. Amén. Efesios capítulo 4, verso 16, Pablo mencionando acerca de la iglesia dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Cada creyente. El Señor Jesucristo había dicho, Hechos de los Apóstoles capítulo 1, verso 8, hablándole a los creyentes, hablando de la responsabilidad que tenemos de ser testigos de quién es Él y lo que Él hace. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. ¿Qué es la iglesia? La iglesia nomás no es el grupo que hay aquí, hermanos. El día que el Señor levante a su pueblo de todos los rincones de la tierra, nos vamos a dar cuenta cuántos hermanos alrededor del mundo tenemos. Pero hay un pedazo en esta palabra que yo le voy a decir. La iglesia del Señor es universal. Ponme cuidado. La iglesia del Señor es universal. Pero le voy a mostrar un texto que Pablo, unas palabras que Pablo expresó aquí. Cuando dice que el fundamento de Dios, verso 19 del capítulo 2 de 2 Timoteo. Abran la Biblia antes de que les muestren la pantalla para que lo señale ahí en su Biblia. Y les voy a explicar, les voy a decir por qué les quiero que recalquemos este texto. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártase de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártase de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Sí, en todas partes del mundo, y no necesariamente, si yo les decía hace mucho rato, les decía,
Si en Japón o en la China o en Rusia hay iglesia, no se llamará Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. No se llamará así. Si la iglesia en Rusia, pero ¿qué nos identifica? La doctrina apostólica nos identifica que ellos también están bautizados correctamente en el único nombre que hay debajo del cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Pero les explico esto porque ahora hay grupos, hombres que por una razón u otra no se sometieron al liderazgo de la iglesia, están en desacuerdo con todo el mundo, ellos quieren esos principios, entonces fundan su garaje y mañana buscan a los hermanos para llevárselos allá y le dicen: hermano, es que la iglesia es universal. La iglesia nomás no es la pentecostal. Eso es cierto en parte, es una verdad peligrosa, porque eso es cierto en parte. Allá los hermanos que están en otro país tienen otro nombre ante el gobierno, pero la iglesia del Señor sigue siendo en cualquier parte columna y baluarte de la verdad. No es el fruto de una disidencia. ¿Sí me hago entender que es una disidencia? Bueno, se lo voy a explicar así conmigo mismo. Yo me voy de aquí, me trasladan. De pronto me mandan a un lugar que no me gusta. Entonces por ahí a los 3 meses me vengo para Saravena, como muchos de ustedes son mis amigos. Entonces me busco un salón de predicación, le pongo un nombre bien bonito, pero que lleve pentecostal incluido, ¿no? Porque eso es lo que hace, que lleve pentecostal, eso sí. No me gusta la iglesia pentecostal, pero ahí estoy como al amparo. Entonces le pongo un rótulo bien bonito y comienzo a visitarlo y le digo: venga acá, que eso es lo mismo. Eso se llama una disidencia. Esa es una de las muchas razones por las cuales hay tantos grupos que discuten ser pentecostales. Y no es cierto. Entonces dice este texto que les he citado y que ustedes lo van a estar recordando: pero el fundamento de Dios está teniendo ¿cuál sello? Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad. La iniquidad es cualquier tipo de pecado. La Biblia dice en 1 de Corintios capítulo 1 verso 2, noten este texto: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Pero hay unos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? El ser santos. Amén, hermano. Volvamos al capítulo 12 de 1 de Corintios. 2 versos, 12 y 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero no todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio el mismo espíritu. Tendríamos una definición, hermanos, para irnos acercando a este propósito de iglesia. La iglesia es el organismo sobrenatural. Un organismo sobrenatural que está formado por todas las personas, oiga bien, que han nacido de nuevo. Si hay una cosa que debe preocupar al creyente,
No es ni cuántos dones o capacidades tengo, aunque eso es parte de la vida cristiana. Pero lo que debe preocuparnos es, ¿he nacido de nuevo? Pues Jesús el Señor dijo, el que no naciere de nuevo, no podrá entrar, el que no naciere de nuevo. Entonces, la iglesia es ese organismo vivo, sobrenatural, que está formado con todas o por todas las personas que han nacido de nuevo, desde el día de Pentecostés hasta el día que el Señor venga y se levante a su iglesia. Esa es la iglesia del Señor. Amén. Una iglesia por la cual Jesucristo el Señor dio su sangre. Repito, una iglesia por la cual Jesucristo el Señor dio su sangre. Busquen en Hechos capítulo 20, verso 28 dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. El gentil, para hacerse prosélito de la religión judía, tenía que él poner de su sangre. ¿Me entienden los varones? La circuncisión era hecha en la carne. La circuncisión era una incisión, era quitar algo y conllevaba sangre. Ahora no tenemos que poner nada. Ahora el Señor puso su sangre, no puso un poquito, puso toda su sangre para comprar su iglesia. Nosotros, bendito sea el nombre del Señor. La Biblia nos muestra y demuestra que Jesucristo el Señor es la cabeza de esa iglesia. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Por eso nosotros no tenemos segundos aquí para venerar. Aquí veneramos al primero y al último. Y ese primero y el último es Jesucristo el Señor. Dice Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Él es su Salvador. Ahora, la iglesia del Señor, ustedes ven, creo que este jueves estaba hablándoles a ustedes un poquito sobre cómo nos escogió el Señor. ¿Se acuerdan? Que Él nos escogió. Él es el fundador, el único fundador de su iglesia. ¿Cuándo fundó el Señor la iglesia? A ver, ¿cuándo comenzó la iglesia que el Señor había dicho, edificaré mi iglesia? ¿Cuándo comenzó? Pentecostés. Ahí, y si alguno dice que nosotros somos ritualistas, que hacemos la fiesta judía, no hacemos la fiesta judía. Celebramos el nacimiento de la iglesia. Y los que como que no les gusta mucho que hagamos eso, ¿y por qué celebran el cumpleaños suyo? ¿Ah? ¿Por qué no celebrar el de la iglesia? Ese día nació la iglesia que el Señor había dicho, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno, o sea, nada la derrotará. Si hemos subsistido hasta aquí, hermano, hasta ahora, mire, siglo XXI, 2017, los que estamos aquí
Poquito conocemos de la historia, nomás la historia nacional de la iglesia en los 80 años. Poquito conocemos. Mire, todos estos muchachos, vean, jovencitos, vean. A no ser que se haya leído la historia que no termina. Pero poco sabemos de las persecuciones, de la ira religiosa sobre el nombre. Mire, hermano, está comprobado que Colombia ha perseguido más a la iglesia del nombre que a las iglesias trinitarias. ¿Por qué razón? Porque al fin y al cabo creen lo mismo. Pero esta iglesia es diferente. Esta iglesia cree distinto. Cree en un solo nombre y en un solo Dios verdadero. Bendito es el nombre del Señor. Les decía antes que la iglesia del Señor pues es universal, que hay que tener cuidado con esto para no ser engañados, para que le hagan creer que en cualquier cuchitril por ahí usted queda bien. No, Señor. Es donde se invoca al Señor con santidad. Es donde se invoca al Señor con temor y reverencia. Y donde se debe vivir conforme a las Escrituras. No conforme al patrón establecido por un líder, sino en santidad y en el temor de Dios. Hablando de la iglesia local como está descrito en Hechos capítulo 2, creo que el verso 41 al 47, a la iglesia se le define como una asamblea de personas que están de acuerdo en cuanto a lo que creen y se han organizado con el propósito de adorar, de servir a Dios, edificar a otros creyentes y cumplir de esta manera la gran comisión que el Señor ha dado a la iglesia, y de hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Cuando nos reunimos continuamente y que algunos se preguntan por qué tanto culto, por qué tanta reunión, por qué tanta predicación, es que a través de la predicación es que se nos está enseñando a perseverar en las cosas que el Señor mandó que se les enseñara. Amén, hermanos. Entonces la iglesia local tiene varios propósitos. Usted y yo tenemos responsabilidades. El Señor se propuso varias cosas con la iglesia al establecer iglesia, porque podíamos tener una sola iglesia en Bogotá, ir cada 6 meses a culto a Bogotá, que es la capital. ¿Cómo quedaría eso? Algunos les gustaría, dirían, bueno, para ir de paseo. Pero ¿cuáles son los propósitos de la iglesia? La iglesia tiene como propósito el evangelismo. Amén, hermano pastor. Hermanos músicos. El evangelismo. Bueno, ellos a veces van. Se lo muestro. Ya les dije de Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta Saravena. Porque cuando dice hasta lo último de la tierra, gracias al Señor incluyó este hermoso lugar. Entonces este fue el último mandamiento del Señor y esta es una de sus prioridades. Nosotros hemos perdido la prioridad. A raíz de que no se le puso mucho cuidado a esto, hablo de la iglesia primitiva, vamos a ver lo que dice Hechos capítulo 8, verso 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles.
¿Dónde les había dicho el Señor que debían de ir a predicar? Jerusalén, Samaria y Judea. Entonces le tocó mandarlos empujaditos. Les tocó sacudirles el nido. Le tocó cortarle la rama donde estaban posados cómodamente para poder que se cumpliera lo que Él se había propuesto. Entonces ahí comenzó la dispersión de la iglesia. En el capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles, los creyentes debemos ser testigos de Cristo. Bueno, a mí no me gusta estarles haciendo repetir palabras, pero a ver, repita esta. Somos testigos de Cristo. Somos testigos de Cristo. No los falsos testigos del maletín, no, testigos de Cristo. Somos testigos de Cristo. Esto se debe hacer en el poder del Espíritu Santo. Esto se debe hacer en todo el mundo. La predicación, decirle a otros lo que el Señor hace. Parte de este mandamiento que el Señor ha dado a la iglesia es las misiones, orar. No iremos, pero podemos estar pendientes de esto. Orar, dar, mandar e ir. Los que pueden ir van a otros países. O aún en nuestro mismo territorio hay campos que son misioneros y a los cuales hay que predicarles el Evangelio. Amén, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. El Evangelio es la proclamación de toda la verdad, son las buenas noticias de parte de Dios al pecador. Decirle al pecador que Dios está interesado en su restauración, su recuperación, su salvación. Animarle a que no posponga el aceptar ese hermoso mensaje que el Señor nos ha dado. El Evangelio es vivir la vida que da buen testimonio y glorifica el nombre del Señor. A ver, los que tenemos la bendición y el privilegio de estar en la iglesia del Señor, porque aquí no jugamos a culto, ¿estamos felices? ¿Estamos felices? Yo estoy feliz. No me escuchen esto como un gloriarme mío, porque humanamente no tengo de qué gloriarme. Pero en enero cumplí 67 años de edad. En junio, 25 de junio, que ya pasó, cumplí 47 años de ser bautizado. Así que 20 los viví allá sin Cristo. Pregúnteme cuáles son los mejores años que he vivido. Pregúnteme cuáles son los mejores. ¿Y no le gustaría a usted regresarse 47 años atrás? ¿O 50? No. Con todo el corazón les digo, como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y con Cristo estoy juntamente crucificado. Los privilegios que tenemos nosotros, dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 5, versos 14 y 15, dice estas palabras: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Nuestro deber como iglesia, que estamos agradecidos, ve, hermano, mire, usted oye, cuando uno se enferma y usted dice, me duele, a ver qué, me duele un riñón.
Si hay 5 personas ahí, las 5 le dan tratamiento gratis. 5 experiencias, todo el mundo es médico alrededor de uno cuando se enferma. Y de pronto razón tendrán algunas personas, se tomaron una hierbita porque le mandaron una agüita con 3 hojitas y le sirvió. Entonces habla maravillas de la matica esa, hasta ya tienen como una lista de plantas curativas. Y hablan bien de las plantas. Una de las cosas que hacen las empresas que venden por multinivel es enseñarle a los que están suscritos ahí que den testimonio de las ventajas de ciertos productos, que hablen bien de ese producto. Y entonces usted no tiene que vender nada, dicen ellos, usted solamente testifique lo que hacen los productos. O yo, alguien que tiene migraña, entonces dígale, conozco la solución para su problema. Compre esto y tómeselo así y así. Y entonces usted está hablando maravillas del producto. Mientras que nosotros los cristianos, hermanos, el Señor nos visita, nos da visitas médicas a la casa, cualquier hora del día o de la noche, nos sana, nos consuela, nos alienta. Y a poquito que hablamos de eso, cuando debemos decirle a la gente, ve hermano, en Cristo lo tenemos todo. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? En Él, de verdad, y no es propaganda barata, en Él lo tenemos todo, como iglesia del Señor. Así que la iglesia reunida, yo he querido decir esto, pero debo decirlo cuando estemos todos. Porque ¿para qué hablo mal de los que no vinieron si tendría que decirle el sermón a los que vinieron? Pero ve, hermano, parece mentira, pero que alguno diga, pero ¿yo qué significo en la iglesia? ¿Qué tanto si yo voy o no voy? Sí significa. Cuando la gente lo ve viniendo a usted para el templo, no dejará de haber alguien que esté diciendo, mire, el vecino otra vez para la iglesia. Es muy bueno. Pero si ven al vecino que es de la iglesia, ve, hoy no fue el vecino a culto. Ve, hoy tampoco fue el vecino. Debe ser que allá no hay nada que valga la pena. Debe ser que eso no es ni tan bueno. Él va de vez en cuando. Fíjense que estamos testificando con nuestra asistencia a la iglesia. Amén, hermanos. Claro, esto cuéntenselo a los que no vinieron. No es para ustedes, es para ellos. Pero la iglesia es el sitio, ¿cómo lo diría? El sitio donde el Señor ejecuta sus labores pedagógicas sobre nosotros. Es el sitio aquí, cuando estamos reunidos. Dice Efesios 4:12, que el dar ministerios a la iglesia, apóstoles, profetas, etcétera, a fin de perfeccionar a quienes. Léanlo pues, a fin de perfeccionar a quienes. ¿Y qué se le perfecciona a un santo? Pero todo depende del concepto de santo que usted tenga en su cabeza. Porque si usted tiene el concepto de santo de las vitelas, los cuadritos que tiene en la casa, que parece que les hubieran dado un garrotazo en la nuca así. Porque ese no es el concepto santo que tiene la iglesia. Santos son todos los que han sido llamados a esta hermosa salvación. Y mientras estemos camino a la restauración total, se nos va perfeccionando a través de la palabra, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén, hermanos.
Alguien dé gloria a Dios. Entre los deberes que tenemos nosotros es de recibir y de dar enseñanza. Repito, recibir y dar. Porque algunos quieren dar sin recibir. Y usted nunca puede dar de lo que no tiene. Damos de lo que tenemos. Entre las cosas, la enseñanza o la palabra nos enseña a tener estabilidad espiritual. A tener estabilidad espiritual. Si no, sígase leyendo ahí Efesios 4 y verá. Para que ya no seáis niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hoy que tenemos el maestro Sanfeiserac, hermano, claro, estos son vientos de doctrina. Si usted es de aquellos que va a basar la estabilidad espiritual suya por los sermones de tantas sectas que hay en las redes sociales, hermano, pues le digo que usted está pisando arena movediza, que de un momento a otro, en lugar de levantarlo, lo hunden. Necesitamos como iglesia tener estabilidad espiritual. El fundamento de Dios está firme. Amén. Gloria al nombre del Señor. En el deber de los que predicamos, enseñar todo el consejo de Dios. Y eso es lo que nos proponemos. Corregir si hay introducción de falsas doctrinas. Por ahí un hermano me dijo hace como unos 20 días, un anciano de aquí me dijo: hermano, venga, aquí hay un fulano de tal, no sé quién es, porque de verdad no sé quién es, pero me mencionó de un fulano de tal que está visitando a los hermanos de la iglesia para hablarle y contradecir algunas doctrinas. Presten atención a eso, hermanos. El que le dice bienvenido al que trae una falsa doctrina está participando de la maldad de esa persona. ¿Sabe a quién le conviene entrarnos en desestabilizarnos espiritualmente? El enemigo de esta iglesia, el enemigo de Cristo el Señor. No hay que esperar para que venga el tiempo donde esté presente personal el anticristo, porque la Biblia dice que ya está en acción el espíritu de iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, pero que ya está actuando, ya está actuando. Él no está presente, pero el espíritu de maldad ya se está presentando. Amén, hermanos. Debemos como iglesia saber cuál es el camino y la forma correcta de vivir la vida cristiana. Debemos establecer una base de comunión entre nosotros mismos como iglesia, que nos amemos unos a otros. Yo le voy a decir esto para que usted se examine solamente. ¿Es usted amigo de todos los que se congregan aquí? ¿Sí o no? Bueno, Jesús el Señor dijo estas palabras: en esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuvierais amor los unos para con los otros. Claro,
pues usted tendrá algunos más allegados, hace más rato se conoce con ellos, charla más con ellos, etcétera, etcétera. Pero que nos tratemos y nos amemos todos es nuestro deber. Que la gente afuera se dé cuenta. Mire cómo se tratan. Mire si se aman, mire qué bendición. Amén, hermanos. Pues esta es otra de las características de la iglesia del Señor. Otra de las características de la iglesia del Señor, que se llama comunión. Comunión. ¿No dice la Biblia, el capítulo 2 de Hechos, que tenían todas las cosas en común? Comían, compartían, estaban unánimes entre ellos, compartiendo la vida cristiana, compartiendo las bendiciones, inclusive las cargas, y por qué no los recursos y los ministerios. Otra cosa que tenemos como iglesia es la adoración colectiva. ¿Se acuerda que les decía, creo que fue en estos días, que es lamentable que mientras estemos aquí adorando, al comienzo del culto y adorando, y bueno, hay hermanos entregados a la adoración, algunos se nos adelantaron a comerse los pasteles? No porque se coma el pastel, porque al fin y al cabo yo como pasteles cuando quedaron, pero no voy corriendo a comerme el pastel para que no me van a dejar sin pastel, no. Y no quiero decir eso, sino que, hermano, qué bonito es ver al pueblo adorando de verdad al Señor. Esta es una actividad primordial de la iglesia. El Señor nos llamó y mire lo que el Señor busca. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Dios busca adoradores. La iglesia se compone de adoradores. No dicen amén, pero sí, Dios busca adoradores. ¿No dice el verso 24 que Dios es espíritu? Y que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Eso es la iglesia. Hechos capítulo 4, verso 31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra del Señor. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y gran poder de los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Amén. Gloria al Señor Jesús. Yo les vuelvo a declarar y a decirles, hermanos, tenemos un enorme privilegio. Usted y yo tenemos un privilegio. Como yo siempre estoy meditando allí en la enseñanza, yo decía, ¿qué tal que le dijera o que le dijéramos a la gente: Dios acaba de fundar un club exclusivo? No todo el mundo puede pertenecer a ese club, pero a usted y a mí nos ofrecen la oportunidad de que ingresemos a formar parte de ese club. Club exclusivo de Dios, donde el Señor va a tener sus preferidos. ¿A usted le gustaría formar parte de él? ¿A usted le gustaría formar parte de él? Pues no se aterre, pero eso es la iglesia. Eso es la iglesia. Mire, cuando el Señor ya terminó todo lo que tenía que hacer aquí en la tierra con su iglesia,
Entonces dice el capítulo 19 del libro de Apocalipsis: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado la boda del Cordero. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Ese es ese club especial al que llamamos la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Y qué es lo que usted tiene que hacer para pertenecer a él? Creer. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Su nombre queda registrado en el libro de la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Qué bueno ser parte de la iglesia del Señor. Yo quisiera que nosotros como iglesia le expresáramos al Señor nuestra gratitud. Pero antes de hacer lo que nos despidamos, le voy a citar 2 versículos de Hebreos capítulo 10. 2 versículos. El verso 24 y el verso 25. Y considerándonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Que está cerca, ve hermano, nomás mire las noticias y se da cuenta. Yo quisiera que usted pudiera darle gracias al Señor por haberlo incluido en su iglesia. ¿Usted lo merecía? El jueves les decía, ninguno merecíamos. Ninguno lo merecíamos. Pero aquí estamos. Le conocemos a Él. Podemos invocar su nombre e invocarlo de veras. Podemos clamar a Él y Él nos responde. Él sigue sanando, sigue haciendo milagros, sigue añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos. Esto es, en breves trazos, lo que es la iglesia del Señor. Vamos a estar de pie y vamos a decirle al Señor que le damos gracias, que estamos muy agradecidos porque Él nos haya escogido para ser parte de su iglesia. Usted es parte de la iglesia del Señor. Si usted se siente agradecido, pues exclámele al Señor y dígale, gracias Señor. Y yo creo que podemos cantar, gracias Cristo bendito. Gracias porque me amas. Gracias te da mi alma por la paz que tú le das. Si usted está agradecido porque el Señor lo ha agregado a su iglesia, dele unas palabras de agradecimiento. Dígale algo al Señor. Gracias Señor Jesucristo. Bendito es tu nombre.